El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar un juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar 1000 pasos a su servicio, camina con él 2000. Al que te pide, dale, y al que te quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Al escuchar el Santo Evangelio y esa primera lectura, uno podría en un momento dado pensar en como en esos sentimientos que deja, porque la primera lectura es un sentimiento, podríamos decir, muy impactante, ¿no? Como una persona trama lo que trama para conseguir un objetivo, finalmente lo hace, y es como si fuera la victoria del mal, ¿no? Como si el mal venciera. Y eso genera un poco de desconcierto, ¿no? Hacer una lectura de esta manera. Pero es la realidad que vemos, ¿no? Es como lo normal. Hoy día, que es tan común, uno va encontrando que parece que se impone la fuerza y se impone la victoria de la astucia de lo malo, ¿no? Como si el mal ganara, como si el mal se impusiera. Y por otro lado, el Evangelio diciendo algo que parece muy fuerte, que parece incluso absurdo dentro de una mentalidad hoy día, que es una mentalidad muy, a ver si me entienden el término, muy positivista, es decir, muy en el sentido de no afirmes, no te niegues a ti mismo, o sea, sino al contrario, afirma tu libertad, afirma tu derecho, afirma tu voluntad, es decir, no permitas que nadie pase por encima de ti, no dejes que nadie... Es decir, es una mentalidad en la que se promueve de alguna manera el libérate, el sé feliz, todas estas cosas que cuando te dicen a ti, baje la cabeza, sea humilde, perdone, no sea rencoroso, es como si le dijeran a usted, renuncia a sus derechos, ¿no? Renuncia a su capacidad o a su posibilidad sí, como de defenderse y como de... Muy bien. Y entonces uno se podría quedar con un mal sentimiento, ¿no? Y tal vez estaríamos como en una mentalidad equivocada, porque entonces no estamos entendiendo el corazón del Evangelio. No estamos entendiendo la propuesta que Jesús nos trae, no estamos entendiendo el para qué ha sucedido todo lo que ha sucedido, para qué absolutamente todo el proyecto de Dios con nuestra vida, todo. Estaríamos absolutamente confundidos y absolutamente engañados y no hemos entendido, o sea, todavía no hemos entendido y no nos hemos dado cuenta cómo es que funciona esto. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es lógico que el Evangelio esté propuesto de esta manera. Es lógico que esto sea parte de una bienaventuranza, que tal vez no la podemos ver, no la vemos tan fácilmente y tal vez la creemos imposible porque tal vez nosotros todavía no creemos en ella, no estamos convencidos de ella.
Porque tal vez nosotros todavía no nos sentimos envueltos en ella, motivados por ella, por esa bienaventuranza. Tal vez todavía no nos sentimos afines a ella, no nos sentimos solidarios con esa bienaventuranza. ¿Cuál es la bienaventuranza? No tengan miedo de decirlo, díganlo un poco más fuerte. ¿Cuál es la bienaventuranza? Bueno, me la repitieron todas. Pero en sí, ¿cuál es el corazón de las bienaventuranzas? A ver. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál amor? ¿Cuál amor? El amor. El amor a Dios y el amor. Solo hay una bienaventuranza fundamental, que es mandamiento de amor. El amor a Dios sobre todas las cosas, con todas las fuerzas de la mente, con todas las fuerzas de tu alma y con todas las fuerzas de tu. ¿Eso qué quiere decir? Que su vida no se ocupe en más. O sea, ame a Dios, ámelo con todo su ser, con toda su gana, ámelo, ubíquese en el amor. Es decir, entienda que solo hay una forma de entender a Dios y es ubicado en el amor. Dios es amor. Quien no vive en el amor, quien no asume el amor, quien no acoge el amor, no entiende a Dios. No lo entiende. ¿Cómo lo vas a entender sin amor? Es que no se entiende. No se puede asumir. Y desde ese amor, porque es la fuente fundamental, nadie que no ame a Dios puede amar. Pero que lo ame sin reservas, con todas las fuerzas de su alma, con todas las fuerzas de su mente y con todas las fuerzas de su corazón. Es decir, si usted no le da un vuelco a su vida, pero un vuelco total a su vida, y comienza a creer en el evangelio del amor de Dios, su vida nunca será cristiana, nunca. Y usted no va a entender a Cristo, porque usted nunca va a entender que la propuesta del amor es una forma de ser feliz, es una forma de ser bendito yo, bendito, bienaventurado, bendito el que ama. Porque el que ama vive a Dios y vive en Dios. Todo el que ama es, sí, es otra forma de decirlo. Santa Chili, es una forma de decirlo. Ella dijo, yo dije, todo el que ama es, y ella gritó, feliz, es verdad. Todo el que ama es bendito, bendito. Es decir, qué duro es para nosotros vivir sin la bendición. ¿Cómo puede vivir usted sin la bendición? Pregúntenle al del lado, ¿usted cómo puede vivir sin la bendición? Dios mío. ¿Ah? ¿Usted cómo puede vivir sin bendición? O sea, eso no se entiende, eso no se... No. Es que la vida está, toda la vida nuestra está llamada a ser bendición, a vivir bendición, a disfrutar bendición. Toda mi vida está llamada a ser bendita. ¿Y qué la bendice? El amor de Dios. Dios bendice mi vida con su amor. Es decir, toda mi vida se nutre, se alimenta, se fundamenta, se llena, se planifica, se realiza en la bendición de Dios, que es quien vive en la bendición, vive en él. Y todo el que vive en la bendición, el que vive en el amor de Dios, es bendito y hace benditas todas las cosas. Pregúntenle al de al lado, ¿usted hace benditas todas las cosas? ¿Ah? ¿O qué diremos? ¿Las hace malditas? A ver, pregúntele, dígale.
No, pregunte, que nada pierde, pregunte. ¿Si las hace benditas o no las hace benditas? Si vivir en el amor de Dios y ser bendición de Dios, hace bendito, toda nuestra vida es bendición. Y ser bendición es ser amor, ser el aliento del amor, ser el ambiente del amor, ser la alegría del amor, ser el triunfo del amor. ¿Por qué dice la palabra de Dios hoy? No devuelva mal. No lo devuelva nunca. Porque usted no está llamado a matar el amor en usted y a caer en el círculo vicioso de la muerte, del desamor, del odio, de la desgracia, de la maldición. Porque el que deja que su corazón se contamine del desamor, esa persona está dejando que su vida se llene de desgracia, de maldición. Todo el que odia se maldice a sí mismo. Imagínese usted lo dedicado. Todo el que acepta sentimientos negativos, resentimientos, odio, rabia, se mata a sí mismo. Por eso, y está comprobado científicamente, muchas personas que padecen, que han llegado a padecer cáncer, no todas, pero muchas personas que han llegado a padecer cáncer, muchas han evolucionado cánceres frutos del rencor, fruto del odio, de la soberbia. ¿Por qué? Se envenenaron a sí mismos. Envenenaron su cuerpo, envenenaron sus células, envenenaron su ser. Porque el odio mata. Toda persona que conserva en su vida, en sus sentimientos, en sus pensamientos, esa experiencia de vacío de Dios, de ausencia de Dios, de falta del amor de Dios, se enferma, se tropieza, tiene problemas, es decir, todo le sale mal. Qué feo y desolador es eso, ¿cierto? Yo creo que eso no es lo que usted quiere para usted, ¿o sí? Bueno, entonces, ¿qué nos impide? ¿Qué nos está impidiendo abrirnos a la bendición de Dios, abrirnos al amor de Dios, abrirnos a la misericordia de Dios? ¿Qué nos está impidiendo? ¿Qué nos amarra? ¿Qué nos impide disponernos a la bendición de Dios? ¿Por qué no usted la permite más en su vida? ¿Por qué usted no busca más la bendición y el amor de Dios en Él, en su amor, en su misericordia? ¿Y por qué usted no permite más que la bendición de Dios crezca en usted, aumente en usted, se multiplique en usted? ¿Por qué no le invierte al amor de Dios? ¿Por qué usted no es más bendición? ¿Por qué usted se limita a amar tan poquito? Pregúntele al de al lado, ¿usted por qué ama tan poquito? Pregúntele. De verdad. ¿Qué le impide amar más? ¿Qué le impide ser más? ¿Qué le impide invertirle más a todo lo que significa el amor? Admirar más, querer más, justificar más, perdonar más, comprender más, escuchar más, perdonar más, creer más. ¿Por qué no lo hace? Pregúntele de lado, pregúntele, ¿por qué no lo hace? Pregúntele.
¿Por qué no cree en eso? ¿Por qué no cree? ¿Por qué no le cree? ¿Por qué no le cree al amor de Dios? ¿Por qué no le cree? ¿Por qué no invierte en el amor de Dios? ¿Por qué no invierte todo? Invierta mente, invierta alma, invierta voluntad, invierta en el amor de Dios, crea en el amor de Dios. Inviértale mente, pensamiento, sentimiento. El amor de Dios es real. Amén. O sea, usted va a pasar, le pregunto, usted va a pasar por la vida, se va a morir y usted nunca le creyó a Dios. Nunca le creyó a Dios. Por eso al que murió, uno lo entierra y uno dice, ¿quién sabe? O sea, pasó por la vida y lo importante no es que usted se muera, todos nos vamos a morir. Lo importante no es que se muera, lo importante es cómo se muere usted, Dios mío. Siendo un infeliz, siendo una infeliz. Entonces inviértale al amor, inviértale al amor de Dios, créale al amor de Dios. No busque como mendigo, como mendiga amor. No lo busque, no lo pida, no lo exija, no lo reclame, no lo arrebate, no lo obligue, no lo presione. El amor de Dios solo se recibe porque solo Dios es. Solo Dios es. Entonces pregúntele del lado, ¿usted por qué busca donde no hay? Pregúntele. Si le va a pedir a Dios amor hoy, a través de San Antonio, pídele el amor de Él, pero de Él, de Dios. Si no, dentro de un tiempo van a estar viniendo aquí a decirle a uno, ay Padre, ayúdeme a pedirle a Dios que me quite de encima este que me consiguió porque no me gusta. Entonces, apostémosle al amor de Dios. Créale al amor de Dios, apuéstele, inviértale. ¿Quiere ser feliz? Mire, se lo digo con cariño. Más alegría hay en dar que recibir. Y créame, eso es súper sencillo, pero es una clave de inversión. Es una clave de inversión. Ame y usted va a ser feliz. Pero no espere ser amado. Usted dé el paso. Que es que esa vieja no me quiere, mire cómo me mira, mírela. Ame usted y será feliz. Hágalo usted. No espere que le amen. Ame usted. Y deje que el amor, que es Dios mismo, haga el resto. Y usted va a ser feliz. Bueno, para no dejarlos en incógnita, les cuento un poquito la historia de San Antonio. Dios en su infinito amor, yo estoy absolutamente convencido que Dios en su infinito amor nos concede la gracia de tener esa alianza, tal vez esos aliados. Es que Dios nos ama y Dios nos concede la gracia de tener esos aliados de nuestra salvación y de nuestra felicidad. Y yo pienso que yo soy un convencido no de que yo amo a Dios, sino de que Dios me ama a mí. O sea, en eso soy un convencido absolutamente. Y no se lo estoy diciendo aquí para hacerle fieros a ustedes, o sea, como para decir, no estoy como el rico Epulón y los pobres Lázaros, que yo diga, a mí me quieren mucho y ustedes no, yo no estoy diciendo eso. Yo lo estoy diciendo como fruto de una convicción personal. Yo sé que Dios me ama. O sea, yo en eso soy absolutamente convencido. Y lo sé porque me lo ha mostrado en cada instante de mi vida. Entonces,
como me lo ha mostrado, tengo que ser un absoluto convencido y un absoluto agradecido del infinito amor de Dios y de los detalles del amor de Dios. Que sabiendo tal vez mi debilidad, mi torpeza, mi fragilidad y todas mis limitaciones, ha dispuesto las cosas, como dice la carta a los Romanos capítulo 8, para que todo me ayude y no me pierda, para que todo me ayude en mi felicidad. Y dentro de todas esas bendiciones que Dios me ha dado en su infinito amor, una de las bendiciones que Él me ha permitido descubrir ha sido esa presencia de San Antonio de Padua en mi vida. Créanme que yo no lo conocía, o sea, yo no conocía realmente quién era San Antonio. Yo me hice franciscano en una época, fui franciscano, y ahí encontré y conocí a San Antonio, lo conocí, me pareció maravilloso. Uno en un principio le impacta a San Antonio en la historia de la iglesia y en la historia de la vida franciscana, porque San Antonio llegó a ser uno de los grandes, podríamos decir, taumaturgos. ¿Qué quiere decir? Hacedor de milagros. Y un gran predicador, un excelente predicador. Y San Antonio de Padua, básicamente lo que mostró y lo que reveló su ser era el amor a nuestro Señor Jesucristo, un enamorado de nuestro Señor Jesucristo y de la Santísima Virgen María. Pero yo no lo conocía. No fue sino hasta que en una experiencia de mi proceso vocacional, el Señor me concedió 2 compañeros de camino. Uno de ellos, Antonio, y el otro, San Juan. San Juan, el apóstol del amor, y Antonio, el franciscano. Entonces yo me puse a investigar de Antonio, porque yo no sabía y no entendía por qué Antonio en mi vida. Y me puse a investigar quién era Antonio. Y para mi sorpresa, me encontré con que Antonio se llamaba Fernando. Curioso, ¿no? Antonio se llamaba Don Fernando de Buillón. En Lisboa, ¿no? En Portugal. Y después, cuando asumió la vida franciscana y obviamente asumió la nueva vida, ustedes saben que es una de las costumbres de las comunidades, sobre todo antiguas, y hoy día ha venido a ser retomado. Incluso la liturgia de la confirmación lo hacemos aquí, retomamos un nombre de un santo. Y muchos de los jóvenes hoy día se confirman dando el nombre del santo o de la santa que hayan elegido. Y Antonio eligió el nombre de Antonio. Esos detalles me llamaron mucho la atención, pero no fue sino hasta después de que pasaron muchos acontecimientos que me comenzó a impactar más. Uno de ellos fue que cuando yo ya estaba de diácono, recuerdo que estaba de diácono, llevaba 6 meses de diácono, y de pronto un día yo tuve un sentimiento de irme a visitar a mi obispo y decirle a mi obispo que fuera a visitarme a la parroquia, a unos grupos que tenía dispuestos para que los visitara. Después de que yo le hago la invitación, el obispo se queda mirándome y me dice: ¿estás listo para ordenarte? Y entonces le digo yo: bueno, monseñor, yo creo que yo nunca voy a estar listo para ordenarme. Era diácono ahí. Y entonces me dice: es que quiero ordenarte. Y escogió una fecha, miró el calendario y escogió una fecha y dijo: este día te voy a ordenar. Y señaló la fecha, era un domingo. Y dijo: este día te ordena. Bueno, ese día yo iba a consultarle al obispo algo que era un regalo también que Dios me estaba haciendo a través del esposo de una de mis hermanas, de Beatriz, que me había, a través de ella, me había mandado el mensaje, y ella misma, de que me invitaban
a ir a Tierra Santa por primera vez en mi vida y de ir a Europa. Y resulta que yo iba con la intención de decirle que si me daba permiso de irme para esa peregrinación. Y entonces ahí es donde él me dice, sí, yo lo voy a dejar ir, pero no como diácono, sino como sacerdote. Entonces, él fijó la fecha y yo ni siquiera me acordaba cuándo era la bendita peregrinación. Yo decía, yo ni me acuerdo cuándo era la peregrinación. Salí de ahí conmocionado porque era como decir mayo. No, era junio, eran los primeros días de junio. Era un día casi como hoy. No quiero decir que fue el 13, pero sí faltaban por lo menos unos 20 días para mi ordenación. Fueron los primeros de junio, cuando él me da la noticia. Y entonces, yo voy, llamo a mi hermana y le digo, ¿cuándo es la fecha de la peregrinación? Y me dice, el 24 de junio. Y el obispo había señalado la fecha de mi ordenación el 22 de junio. O sea, 2 días después. 2 días antes. Uno se le van torciendo los cables, mijo. Y entonces, a mí me sorprende muchísimo esto. Tuvimos que preparar la celebración en 20 días. En 20 días preparamos todo. Eso fue una locura. Yo era el primer sacerdote de mi comunidad, de la comunidad de la Inmaculada Concepción. Y fue impresionante. Yo fui ordenado el 22, domingo. El lunes 23 voy a Cali a celebrar la primera misa a la que me entraron mi papá y mi mamá y me entregaron al altar. Esa fue la primera misa. Y el día 24 yo tenía que estar en Bogotá para celebrar en Nuestra Señora de Torcoroma, una parroquia del norte de Bogotá. Iba a celebrar la segunda misa de mi vida. Pero yo no sabía dónde iba a celebrar mi tercera misa. Y ese mismo día por la tarde salíamos para Europa en peregrinación. Ese mismo día llegamos a Lisboa, llegamos a Madrid, de Madrid hicimos conexión a Lisboa, nos bajamos en Lisboa y nos llevaban por la ciudad ese mismo día, y pasando por la ciudad, dice la guía, y ahí queda la casa de Fernando de Huillón, más conocido como San Antonio de Padua. Cuando yo escucho eso, yo le digo a la señora, ¿me puedo bajar aquí? Y ella me dice, sí, nos vemos en el hotel. Entonces yo me bajo ahí y me voy para la capilla. Entro y no tenía cómo hablar con alguien, con un cura, entonces había un cura confesando y yo dije, pues me confieso y le hablo. Y entonces me arrodillé a confesarme y a hablarle al curita y le cuento, padre, hace 2 días me acabo de ordenar, solo he celebrado la segunda misa y San Antonio de Padua es mi patrono. Me gustaría celebrar la misa aquí en la capilla. Y el cura malo me dice, no. Entonces yo le digo, no, ¿y por qué? Y me dice, porque no lo voy a dejar celebrar ahí. Entonces yo dije, bueno, está bien. Me dice, lo voy a dejar celebrar abajo en la gruta donde él nació. Y efectivamente, ese día abrieron la gruta, que es abajo de la casa, en el primer piso, es una cavernita ahí, donde está el lugar en el que se reporta que ahí nació San Antonio de Padua. Díganme si eso no es que un santo lo persigue a uno. Claro, no es el patrón que yo elegí, es el patrón que Dios eligió para mí.
Cuando hablamos de un patrón de vida, estamos hablando de una línea de conducta. Por eso decimos que un santo es patrón, porque es una forma de conducta, un estilo de vida. Cuando decimos los patrones de esto, ¿qué quiere decir? La guía de esto. Un patrón es una guía para llegar a un objetivo. Pues un patrón de vida es eso. Mi santo patrón es lo que Dios quiere que yo sea. ¿Me entienden? Entonces, esto significó mucho. Luego pude ir incluso a Padua. Bueno, ahí siguió toda la historia de celebraciones muy impresionantes. Regresé a Colombia. Y otro de los detalles significativos fue hoy hace 11 años. Hoy hace 11 años, en la mañana del día de hoy hace 11 años, me llama mi hermano muy temprano y me dice, vente para Cali ya, yo estaba en Bogotá, vente para Cali porque a mi papá le acaba de dar algo muy raro. Yo salgo para el aeropuerto, voy a coger el vuelo y cuando ya me voy a montar al avión, yo iba diciéndole a Dios, Señor, no permitas que mi papá se vaya sin que yo llegue. Deténlo hasta que yo llegue. Cuando yo me subo al avión, me voy a subir, ya me subo en el avión, mi hermano me llama y me dice, no corras, ya se fue. Entonces yo me subo al avión un poquito chocado. Ustedes saben lo que es un vuelo después de una noticia de esas, un vuelo solo. Eso es algo fuerte, fue tal vez un diálogo, tal vez me choqué con Dios y comencé a preguntarle, ¿por qué te lo llevaste tan rápido? Y le dije, ¿por qué no me permitiste llegar? Y yo sentí que Dios me dijo en el vuelo, ahí me dijo, por amor a Él. Y yo dije, ¿por amor a Él? Me dijo, sí. Tú pretendías que yo le alargara el sufrimiento para satisfacción tuya. ¿Cómo somos de egoístas, no? Hasta en eso somos egoístas. Y comprendí mi egoísmo. O sea, yo pretendía alargarle el sufrimiento a mi padre, le dio un aneurisma, y yo pretendía que le alargara el sufrimiento para yo llegar. Y Dios dijo, por amor a Él. Ahí Dios me hizo comprender mucho más que Dios amaba mucho a mi papá, mucho, mucho. Por una razón muy especial. ¿Sabe cómo se llamaba mi papá? Oscar Antonio. ¿Quién se lo llevó? San Antonio de Padua. O sea, él fue fiel y lo protegió y él mismo se lo llevó. Recuerdo que ese día, después de que ya llegábamos del entierro al otro día y todo eso, yo me acosté en la cama de él, en el lugar donde él se acostaba siempre. Y de esas cosas que volteo a mirar los libros que tenía ahí. Cuando yo abro los libros, abro un devocionario que tenía y lo primero que abro era lo que él tenía separado y decía preparación para morir. Luego cojo el catecismo de la iglesia y dice igual otra vez el sentido de la muerte cristiana. Y cojo otro libro que tenía ahí mi papá y dice cómo prepararse para morir bien. Y digo yo, la fidelidad de Dios con esa alma, la fidelidad de Dios con mi padre, el amor de Dios por él. Y finalmente, muchos acontecimientos, pero les voy a contar el último porque ustedes ya tienen hambre, ya son las 8, va a terminar a las 9 de la noche. Y el último detalle de estos que les hago notar un poquito en este día es el de hace 3 años. Hace 3 años al llegar aquí, yo llegué aquí hace 5 años. En el año segundo de haber llegado aquí, el arzobispo, yo era el superior general de la comunidad, elegimos un nuevo superior, yo entrego el cargo, el padre Gerardo, que conocen ustedes, continúa, yo quedo suelto, quedo libre. Él me dice, bueno, quédate acompañando la misión de Miami, de pronto el arzobispo allá te va a llamar. Y el arzobispo efectivamente me llama y me manda a una parroquia en el sur de aquí, a Kendall, a que acompañara a los santos de Kendall, para que
Y ayer me demoro 10 meses, a los 10 meses el obispo me cambia, al padre Néstor lo envían aquí. Yo nunca me imaginé que veníamos para esta parroquia. Yo pensé, bueno, nos ponen unas parroquias para que conozcamos y luego nos mandará a otro lugar. Y no, cuando vengo a hablar con el padre Antonio, el párroco anterior, el padre Antonio, estamos ahí, le digo yo, bueno, ¿y qué día? Me dice él, ¿qué día quieres que te entregue la parroquia? Estamos conversando. Y entonces le digo yo, bueno, no sé, el lunes tal vez podría ser. ¿Y qué fecha cae el lunes? Y dice, 13 de junio, ok. Y ese fue el momento final, es decir, lo cual sella el hecho de que si yo estoy aquí en esta parroquia que me la entregó Antonio, el día de San Antonio, debe ser para que yo les ayude a conseguir novio, debe ser para eso. Ah. Quiere decir que hay un designio especial de Dios en Antonio. Por eso es un día muy especial a quien encomendamos. Luego, hace unos 4 o 5 años, también una tía, la hermana de mi mamá, una mujer excepcional. Mi primo hermano vino aquí y les contó su testimonio de vida. Él, el hombre que estuvo en las drogas tantos años. Si Santa Mónica vivió lo que vivió y le dolió lo que dolió y oró lo que oró por su hijo, créanme que yo vi a mi tía ser héroe en la oración. Y hace 5 años, creo que son 5 si no 6, ella efectivamente se fue el día 13 también, o sea hoy se fue al cielo. Son detalles del amor de Dios que digo yo que tienen mucho que ver, pero es la fidelidad de Dios a través de sus santos. Por eso es bueno descubrir cuál es el santo de su vida. ¿Cuál es el santo que Dios le tiene a usted? Pregúntele a Dios. Aquel a quien quiere que usted acepte en su vida, ame y le permita que le acompañe en su proceso de santidad. Porque Dios le quiere santo, pero no le quiere solo, Dios le quiere acompañar en un proceso de santidad. A lo mejor tendrá que ver con su nombre, a lo mejor con, no sé, pero comience usted a pensar y descubra en su vida el designio de Dios para que finalmente usted no se pierda en el camino y llegue a ser santo como Él le quiere. Amén.